Hay un antes y un después en tu vida, entre estar en casa y atreverte a explorar el mundo, entre hablar solo español y dominar el inglés, entre mantener tu trabajo de siempre y lanzarte a reinventarte, entre las caras conocidas y las personas de todas las partes del planeta, entre tu playlist de siempre y descubrir música nueva en un festival. Hay un antes y un después en tu economía, en tus vínculos y en tus sueños. Y todo comienza con una visa de estudio. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias Juan José por la bienvenida y por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Joana Salamanca y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para quienes viven, trabajan o hacen negocios en Australia, lo cual son las obligaciones tributarias. Entender cómo funciona el sistema de impuestos australiano puede parecer complicado al principio, pero mi objetivo hoy es ayudarles a tener una visión más clara y práctica de lo que necesitan saber para cumplir correctamente con los deberes fiscales, evitando errores comunes y, por supuesto, manteniendo en regla todo con ITO. Entonces, hay dos opciones a través de las cuales pueden trabajar en Australia. Una es bajo la modalidad de Tax Fine Number y otra es bajo ABN. El Tax Fine Number como tal es un número único de 8 a 9 dígitos emitido directamente por la ITO que permite identificarte en los asuntos fiscales como individuos y bien como compañía. Y ya para el ABN es un número un poco más largo, emitido también por el gobierno con el fin de proporcionar servicios de manera independiente. No todas las personas necesitan o tienen derecho a obtener ABN, solo en situaciones específicas, cuando ya van a empezar a operar como sole trader o como a prestar un servicio de forma independiente. Entonces, estas son las dos modalidades a través de las cuales se puede trabajar en Australia. Quiero compartirles esta es una tabla acerca, aquí podemos ver el salario, es un ejemplo, y el tax. Cuando trabajas por taxes, ¿cuánto sería el tax que se debería deducir? Hay una aplicación adicional que lo vamos a ver más adelante, donde pueden también revisarlo y hacer seguimiento de esos pagos anticipados que están realizando por taxes, de los aportes a Superannuation, y bueno, la aplicación ofrece es bastante amigable para poder revisar, digamos, en cuanto a asuntos tributarios, si tienen alguna inquietud. Entonces ya la vamos a ver unos slides más adelante. Se debe emitir una factura. Hay dos opciones. Puedes emitir una factura con GST o sin GST. Con GST, aquí compartimos un modelo de cómo se debe presentar en el momento en que tú emitas tu servicio. Y para GST debes registrarte una vez ya superes el umbral de los $75,000. Puedes hacerlo también de forma voluntaria, siempre y cuando cumplas con las obligaciones que exige el gobierno de presentación de IVA. Pero como tal aquí, ese es el modelo de facturación para que puedan familiarizarse. Si no están registrados para GST, es súper importante pues no especificar 10%. Entonces, parte de las obligaciones tributarias tenemos el tax return, que viene a ser la declaración de renta anual. Se reporta el ingreso que obtuviste durante el año financiero, sea por Tax Fine Number, por ABN, el tipo de deducciones que estás reclamando, cuántos impuestos pagaste de forma anticipada, si pagaste más impuestos de los necesarios, si necesitas pagar el impuesto de Medicare. El Medicare viene a ser el seguro médico que maneja los residentes o los ciudadanos australianos, correspondiente al 2% de los ingresos que se paga anualmente en la declaración de renta o el tax return. Entonces, a diferencia de pronto de los países suramericanos o países europeos, que generalmente el año financiero inicia desde el 1 de enero al 31 de diciembre, en Australia el año financiero inicia el 1 de julio, es decir, el día de hoy, hasta el 30 de junio del siguiente año. Entonces se debe presentar, en este caso, año financiero 2025, concluido el día de ayer. Hay también otro tipo de declaraciones parciales. Si bien de pronto llegaste a Australia después del 30 de junio del 2024, te presenta también la declaración correspondiente a ese tiempo en el cual generaste ingresos. O si de pronto dejas el país antes de concluir el año financiero, también hay otro tipo de declaración anticipada que se puede presentar.
A diferencia de pronto de nuestros países de origen, aquí en Australia, aunque tengas un ingreso de cero, es importante también declararlo y hacerlo saber a la oficina de impuestos. Y es para ello que hay un no necessary tax return o una declaración no necesaria donde se reporta que pues no hubo ningún tipo de ingreso. Si trabajas con una IBM, necesitas reportar tus ingresos en tu declaración de impuestos. No va de forma independiente, de pronto que solo reportes Tax by Number y luego IBM. No, va todo en la misma declaración. Y si ya tus ingresos superan los $75,000, que era lo que mencionaba en la slide anterior, y de pronto trabajas, si bien en Uber, transporte de pasajeros, sí es importante registrarse para GST. Ya en ese momento se convierte en una obligación ante el gobierno. Entonces, para estos dos tipos de casos, cuando superas los $75,000 o si de pronto te dedicas a hacer Uber transporte de pasajeros, allí es donde se deben registrar para el GST o el IVA. ¿Cuántos impuestos debemos pagar durante el año? Esto depende de los umbrales en los que te encuentres, dependiendo del ingreso que hayas tenido. El año pasado tuvimos unas tarifas diferentes, incluso creo que altas, estábamos en 19% para quienes superaban el umbral de los $18,200. Para este año 2025, año financiero, quienes manejan una residencia temporal tienen el beneficio de que apliquen las tarifas de residente, donde el gobierno nos dice que de los 0 a los 18,200 no pagas impuestos. Entonces, si de pronto se dio que estuviste en ese umbral y pagaste impuestos anticipados, claramente pues te regresarían el 100% porque no tuviste que pagar impuestos. Ya si de pronto se pasa el umbral, entonces ya viene de los 18,201 a los 45,000 al 16%, 45,000 $1 a 335,000 al 30%, y así a medida que el ingreso va incrementando, la tarifa también va subiendo, ¿vale? Entonces, esto para quienes de pronto manejan una temporary resident. Vamos ahora para quienes manejan una Working Holiday Visa. Es un tratamiento un poco diferente y es desde el primer dólar que generas, taxa al 15%, ¿sí? Hasta los 45,000. Y ya luego los 45,000 se ajusta a la tabla anterior, al 30% hasta los 135,000, y así a medida que va aumentando ese ingreso, la tarifa también va incrementando. ¿Qué es reportar ante la ITO? Este es un modelo del reporte que genera para quienes trabajan de pronto por Tax by Number. Las empresas tienen 2 semanas para reportar el STP. Y ese reporte es en definitivo donde las empresas dicen, mira, estas fueron las wages and salaries o los salarios que pagué y esos fueron los pagos anticipados de los empleados que realizaron. Entonces ya una vez está tax ready, como lo refleja acá, podemos confiar en que esa es la información definitiva. Cuando no está tax ready, es allí donde ya entramos a revisar el pay slip donde nos trae el acumulado para claramente poder declarar la información correspondiente y no tener diferencias más adelante cuando la empresa reporte el definitivo. Listo, entonces este es un modelo de cómo se ve reflejada la información en ATO y cuando está lista para poder tener en cuenta como definitivos esos valores. Todas las facturas pagadas durante el año fiscal usando tu ABN, depósitos realizados a tu cuenta bancaria desde el 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025. Si de pronto hubieran transacciones, dices, ingresaron transacciones, pero nunca facturé, independientemente que de pronto no hayas realizado o emitido la factura, siempre y cuando el ingreso haya entrado a la cuenta bancaria, es reportable. Y siempre y cuando, claro, pues sea por una prestación de servicio, ¿sí? Entonces, si trabajan de pronto en las siguientes industrias, los contratistas o las personas con las que están contratando deben reportar obligatoriamente ante la ITO, como lo son domicilios, construcción, limpieza, IT. Son en teoría reportables. Cuando ingresan a la cuenta bancaria, claramente pues la ITO tiene cómo hacer seguimiento a esos dineros, pero pues cuando no tienen cómo hacer seguimiento. Es importante también tener en cuenta giros al extranjero, porque bueno, puede que Rosa de pronto haya tenido ingresos en efectivo y al momento de reportó lo que vamos a ver un ejemplo más adelante, donde ellos, en este caso de tío, se da cuenta que no hay congruencia respecto
al monto total de ingresos y pues claramente de pronto los gastos que se puedan tener viviendo en Australia. De pronto tienen inversiones en cripto o en shares o en acciones, es importante poder reportar si hubo una ganancia o si hubo una pérdida, también se debe reportar. Entonces, esto para ese tipo de inversiones, quienes trabajan como empleados. Entonces, ejemplos de gastos requeridos como parte del trabajo, podemos incluir uniformes, podemos incluir licencias, transporte, siempre y cuando sean entre trabajos, donaciones a entidades caritativas registradas, los servicios contables, el pago que realizaste a tu contador por la elaboración del tax también es deducible. Esto es un ejemplo de, digamos, lo más común, pero ya digamos que para cada caso en específico se pueden abordar otro tipo de deducciones dependiendo de la actividad o la ocupación que se llevó a cabo durante el año financiero y claramente de acuerdo a la regulación que cambia cada 30 de junio. Entonces, es un ejemplo de las deducciones más comunes y gastos deducibles. Vamos a ver ahora cuando trabajas con Uber. Vamos a tomar este ejemplo de esta ocupación. Entonces, podemos descontarnos comisiones, licencias o tarifas de servicios pagadas a la plataforma para las entregas, peajes, parqueadero, registración del vehículo, recibos por teléfono, gastos del carro, moto, bicicleta, equipo de seguridad, equipo de protección personal, limpieza, mantenimiento y costos de reparación del carro, seguro. Para específicamente esta ocupación y quienes de pronto tienen su carro, es importante también tener en cuenta que hay dos modelos a través de los cuales se puede uno deducir el carro. Y uno es con un límite de 5.000 kilómetros por año, $0.01 por kilómetro y el porcentaje equivalente al uso del trabajo o si bien del servicio que se está ofreciendo. Y otro que ya viene a ser el logbook. Entonces yo siempre veo la tendencia que nos va mejor por logbook porque nos podemos deducir del porcentaje equivalente en cada uno de los gastos y no solamente el kilometraje, teniendo en cuenta que para quienes están conduciendo puede que hayan invertido más de 5.000 kilómetros al año. Entonces sí es importante poder manejar el logbook porque nos da un beneficio de poder deducirnos un poco más. ¿Cómo funcionan los gastos en la declaración de impuestos? Generalmente hay esa confusión porque a veces pensamos que del gasto total podemos restarle al monto total a pagar, pero como realmente funciona es de los gastos que tú tuviste durante el año financiero, se reduce el ingreso con esos gastos y posteriormente en el umbral en el que estés aplica la tarifa correspondiente. Importante, los gastos deben tener una relación con la ocupación que estás llevando a cabo, sea por taxes o por ABN. De lo contrario, no se puede deducir. Entonces, para de pronto quienes están estudiando algún tipo de curso y en el cual están en el mismo sector, es importante que tenga una relación directa. Entonces, cuando de pronto no presentas el tax return, es importante también tener presente para el tipo de deducciones que se van a incluir. Incluso hay penalidades para aquellas deducciones que de pronto no fueron las que se presentaron durante el año financiero. Para este año el ITO está un poco más picky con el Self-Education Expense, entonces de que sí debe tener una relación directa. Entonces este es un ejemplo de tipos de multas y si no coincide, no concuerda con la legislación, multan a la persona por hacer la reclamación. Las penalties o las multas inician desde los $900. Entonces es importante también poder tenerlo presente para el momento de hacer la liquidación del tax, pues reportar la información que corresponde y así evitar pues ese tipo de inconvenientes. ¿Qué es el Medicare? Entonces el Medicare como tal es la salud que manejan los australianos. El cobro de Medicare se realiza una vez al año, corresponde al 2% de los ingresos luego de las deducciones. Una vez superas el umbral de los $26.000 para este año financiero 2025, empieza a correr ese cobro. Y claramente para quienes de pronto manejan una temporary resident o una visa de estudiante, no tienen que pagar ese valor.
solamente en el momento en que se conviertan en residentes permanentes o ciudadanos. Y es por eso que se debe hacer el diligenciamiento de el Medicare, del formulario de la excepción. Se debe hacer por cada año financiero que se presenta. Y adjunto a ese formulario va la copia certificada del pasaporte, la copia de la visa. Voy a compartirles el modelo del formulario, es este, y es aquí donde se le notifica a Human Services, que es la entidad que regula todo lo de Medicare, que pues no estás obligado a pagar Medicare porque pagaste tu seguro médico privado, en el caso pues de una visa de estudiante en este ejemplo. Ha pasado en ocasiones que se presenta de forma independiente el tax y de pronto no realizaste la excepción de Medicare, pagaste Medicare por accidente, se puede hacer un amendment a ese tax return y la ITO no tiene inconveniente en retornar ese dinero teniendo claro la certificación por parte de Human Services. Ahora nos vamos con derechos laborales en Australia y vamos a iniciar con el salario. El salario mínimo nacional para adultos actualmente es de 24.10 por hora o 915,90 por semana para trabajadores a tiempo completo. Ya ahorita debe haber un ajuste a partir de hoy. Hay que revisarlo dependiendo ya del ajuste que realice Fair Work. Lo hacen anualmente. Para quienes trabajan de forma casual, deben recibir un 25% adicional por hora, es decir, 30.12 a partir también de ahorita el nuevo año financiero. Y para de pronto revisar el cálculo como tal del salario, si está haciendo de acuerdo a la regulación y esta como tal es la entidad que se dedica a regular estén pagando los salarios correctamente o si de pronto hay algún tipo de injusticia, es la entidad donde se puede acudir para ello. Y ellos manejan en la plataforma una calculadora, entonces si de pronto quieren revisar de los salarios que están recibiendo, si son los que van de acuerdo a la legislación o si de pronto se está pagando menos, allí lo pueden chequear dependiendo ya de la ocupación que estén realizando. Para quienes trabajan de forma independiente con el bien, generalmente debe pagar los 11.5 de superannuation, ¿sí? Esto lo hace dependiendo del tipo de servicio que estés realizando. Y hay una aplicación a través de la cual puedes revisar si eres elegible o no. Para el 2025 incrementa al 12%, entonces para quienes trabajan como independientes con una empresa, esa empresa estaría obligada a pagar ese 12% de superannuation, siempre y cuando seas elegible para ello, ¿sí? Obligaciones con visa de estudiante. Cuando manejan una visa de estudiante, pues sabemos que hay un límite de horas que se debe trabajar, entonces también importante poder cumplir con el colegio, con el attendance, con los assessments. Entonces quisimos representar esa parte aquí porque en algún momento llegó un comunicado como esto y aquí solicitar a esta persona aclaración de por qué se está trabajando más de las horas permitidas. Entonces es algo poco usual que realicen, honestamente, porque al final a ITO le interesa pues que puedan pagar los impuestos y mientras a ITO se paguen los impuestos todo está ok. Pero no es muy usual que migración entre a revisar, hacer cruce de información con la ITO. En este caso sucedió. Entonces allí podemos ver que especifica el detalle de cuántas horas, de que hubo unas horas por taxes, hubo otras por ahí bien. Entonces sí es importante poder recordar, digamos, como tal esos compromisos, en este caso bajo la condición migratoria que se encuentre. Revisar ya qué hay que tener en cuenta en cuanto a temas tributarios, en cuanto a superannuation. Entonces, para quienes dejan Australia, importante poder dejar concluidos los procesos con ITO en cuanto al tax return o el impuesto de renta. Si de pronto dejan Australia, un ejemplo, en diciembre, en noviembre, podemos presentar una declaración de forma anticipada. La ITO da la opción de poderlo hacer. Y ya también el tema de la superannuation, si hay fondos o recursos allí en un fondo específico. Entonces, dependiendo de la visa que manejaste durante el año financiero,
se podrá hacer la reclamación. Y súper importante haber podido, digamos, en este caso, concluido los procesos con migración, que haya expirado tu visa o que haya sido cancelada o que se haya quedado ya todo concluido con migración, que hayas dejado el país. Y bueno, ya hay una serie de información adicional que solicita el gobierno para poder hacer la reclamación, pero digamos como tal, esos dos puntos son importantes para la hora de reclamar la superannuation. Los porcentajes varían dependiendo de la visa. Si manejas una visa de estudiante, el 65% del total es el valor que retornan. Si manejas una visa Working Holiday, el 35%. Entonces, importante esa parte. Si de pronto tienen pensado regresar a corto plazo y quieren de pronto reclamar la superannuation, lo pueden realizar, pero no hacer una aplicación sin antes haber concluido la reclamación de la superannuation, ¿sí? Si de pronto ya dicen no quiero hacer la aplicación, pues ya en ese momento no se podría hacer una reclamación de superannuation porque pues va a haber un proceso ya abierto migratorio. Entonces es importante tenerlo presente y ya cuando se presenta un early tax queda como tal congelado el tax number y en el momento de si de pronto quieren regresar, pues se reactiva desde el momento en el que empiezan a trabajar con una compañía nuevamente. Yo creo que llegamos hasta acá el día de hoy. Gracias a todos por participar. Y gracias, Joana y equipo, por estar acá presentes y por ayudar a aclarar todas estas dudas. Los invitamos a que sigan ambas redes sociales para que se mantengan informados. Somos sumamente activos y cualquier cosa que necesiten estamos acá para echar una manito.